Estás en ventas y te preguntas, ¿qué tengo que hacer para liberar mi ambición al máximo? Es así como nace este podcast de productividad sobre reactividad. Me dedico a enseñar estrategias y sistemas de ventas, pero en ocasiones falta algo más, algo que nos haga trabajar con pasión y disciplina. Mi nombre es Beto Fuentes, represento a Sandler Training en Ciudad de México y voy a traer a este podcast a líderes de negocio, líderes de venta y a vendedores que han estado en situaciones con las que te podrías identificar. Mi promesa es que obtengas un concepto claro de lo que podría ser tu fórmula del éxito y que capítulo tras capítulo la vayas afinando con herramientas para obtener resultados tangibles. Quédate con nosotros para que agregues una variable más a tu fórmula del éxito. Muy bien, pues sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Productividad sobre Reactividad. El día de hoy en este episodio estoy muy entusiasmado porque tenemos la participación de Antonio Gil, a quien conozco por haber vivido con él las situaciones que se vivieron en los últimos 2 años con la crisis o la pandemia o como le quieran llamar. Y precisamente durante esa época veía a Antonio una vez por semana en nuestro reforzamiento de nuestra metodología y la forma como él afrontó eso es digno pues no de reconocer, de compartir, porque creo que así ustedes se podrían llevar algo de esta sesión. Como saben, el propósito de este podcast es pues descubrir todas esas variables que le podemos meter a nuestro día a día para que cada día seamos mejores hombres y mujeres de negocios, mejores vendedores y para que cada día podamos irle añadiendo una variable más a nuestra fórmula del éxito para liberar nuestro máximo potencial, no menos, el máximo potencial. Entonces, ahora vamos a ver el tema de, así lo voy a poner o así lo voy a decir, recetario para saber por dónde llegarle a la gente. Les soy bien sincero, yo le quería poner recetario ante una crisis y aquí Antonio me corrigió y ahorita él les dirá por qué. Dice, no, pues ¿cuál crisis? O sea, el tema es por dónde llegarle a la gente, crisis o no crisis, las cosas siempre cambian y uno siempre tiene que estar listo para cambiar. Creo que esa mentalidad positiva fue la que le permitió a él pues hacer crecer su negocio en esa época. Antonio, cuando lo conocí, él era responsable de un negocio, lo voy a decir, Antonio, si hay algo que corregir, tú lo corriges. Lo que se dedica a ese negocio es a la venta de proteína a restaurantes, principalmente en la Ciudad de México. Y recuerdo que se enfrentaba a retos interesantes. Bueno, número 1, la pandemia, pero número 2 también a la costumbre en su industria de regalar muestras. Pues sí, mándame un ribeye, aquí lo botaneamos para ver si... Y él afrontó eso de una manera muy proactiva, diría yo. Y ese tipo de cosas son las que vamos a resolver aquí o a platicar en este podcast. Nuestra promesa es que al final de todo lo que digamos, al menos se lleven una cosa. Vamos a intentar hacer un resumen al final de las posibles herramientas que van a escuchar y que van a ver el día de hoy para que al menos se lleven una y que el día de mañana cambien su comportamiento y obtengan resultados diferentes. Pues muy bien, bienvenido Antonio. No sé si para empezar quisieras complementar la presentación que hice de ti, que fue muy breve. Beto, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Efectivamente, creo que sí, toda esta metodología y el haber podido trabajar contigo sí generó en mí una perspectiva diferente para poder enfrentar todos estos retos. Y sí, efectivamente, yo no lo llamaría crisis.
el tema de crisis es un enfrentamiento en donde las cosas salen muy mal y algo, digo, por lo menos para mí, en donde las cosas salen mal y por ende es que tienes que enfrentarte de manera quizás un poco agitada hacia una situación o circunstancia. Yo lo vi más como una manera de poder ser más eficiente haciendo lo que ya hacía, que es lo que me ayudó mucho. Ujú. Ok, buenísimo, Antonio. Eh, pues mira, no lo llamarías crisis, pero vaya que estábamos en una crisis y yo recuerdo tu negocio que era ir con los restaurantes a vender proteína y recuerdo que era pues carne y pollo y mariscos y camarón, etcétera. O sea, oye, los restaurantes cerraron o le bajaron el aforo a los restaurantes. Hay una presión tremenda de precios. Digo, para mí eso es pues una verdadera llamado a la acción, diría yo. Hay que hacer las cosas diferentes. ¿Qué fue lo que hiciste diferente? No sé si nos pudieras platicar en detalle, o sea, tú tenías unos clientes, unos prospectos que cuando llegabas con ellos les platicabas de una cosa. No sé si nos pudieras platicar el detalle de cómo cambió tu conversación con ellos para poder despertar otra vez el interés de hacer negocio y y en qué condiciones cambió esos negocios. Me gustaría irme un poco más atrás de la pandemia, porque realmente Ok. aquí fue cuando me empecé a dar cuenta yo de las cosas que realmente hacían esa diferencia. Y me acuerdo una vez que estuvimos platicando, tú y yo específicamente, sobre todo este tema de el llegar con la persona de compras, que creo que es una de las cosas que más me quedé. Porque llegar con una persona de compras típicamente en un restaurante, en un hotel, en una cadena de restaurantes, es pues tocar la puerta, hablar con la persona que está en ese momento en el restaurante o en el local y pedirle que por favor te contactara con la persona de compras. Como ellos ya están acostumbrados a eso, la respuesta típica ante la pregunta siempre era, bueno, pues por favor, les doy mis datos o les doy los datos de la persona responsable de compras, manden un correo a este correo y ellos les contestan. Previo, creo que al haberlo entendido contigo, yo diligentemente escribía el correo y mandaba el correo a lo que para la respuesta, que sí existía, si de repente había una respuesta, era una respuesta que llegaba 2 semanas después, a lo mejor 3 semanas después, y en eso se quedaba. Entonces, lo que hice con la nueva metodología fue darme cuenta que esas respuestas podían llegar mucho más rápido. ¿Y qué hacía con ellos? Simplemente decirles la verdad. O sea, yo llegaba con el encargado del restaurante y le decía que no podía en ese momento contestarle a la otra persona, ¿no? O sea, porque si era un tiempo perdido para mí. Ok, O sea, yo me di cuenta que perdía mucho el tiempo si no le contestaba, si me ponía a mandar ese correo luego, luego. ok. O sea, básicamente decías, yo llegaba con la persona de compras y ahí empezaba un proceso muy largo que no iba a ningún lado, en pocas palabras. Y tú decías, oye, pues tengo que hacer algo más rápido. Y eso más rápido fue ir con los chefs o ir con los dueños de los negocios y cuando te dijeran, ve con compras, tú ahí frontal y rápidamente decirle, oye, no voy a ir con compras. Por ejemplo, me pasó una vez yendo con un restaurante, que era un restaurante de comida, pues digámoslo así, rápida, en donde llegué con uno de los gerentes a preguntar yo por la persona encargada de compras y me dijo que, pues como siempre, ¿no? Esto del correo. Mi respuesta a él fue, bueno, pues sí entiendo esta parte de que normalmente la mayoría de la gente manda correos a la persona encargada de compras, pero mi experiencia, y la cual sí era verdad, es que no, o sea, cuando mando yo el correo, nunca obtengo respuesta. Y le dije, normalmente la gente sí hace eso. Imagínate cómo está el correo de la persona encargada de compras. ¿Cuántos correos ha de haber recibido simplemente hoy? Porque con toda la gente que llega contigo, les dices, manden un correo, ¿no?
Entonces, por favor, ayúdame a ver cómo podemos simplificar esta situación y si se puede, puede ser a través de que le mandes un mensaje, puede ser a través de que le marques por teléfono en este momento y le digas que yo soy la persona que va a hablar con él o ella. Y esto hacía las cosas mucho más rápido porque ya sabían perfectamente bien quién les iba a mandar el correo si es que lo mandaban. Pero sorprendentemente, me tocó varias veces en las que me decían, sí te entiendo y déjame ver qué puedo hacer por ti. Al grado en el que a veces hablaban por teléfono con el encargado de compras en ese momento y me daban el teléfono a mí para que yo lo contactara directamente, ¿no? Ahora, eso nos ahorra el tiempo a todos, Claro, porque pues todos, aquí es un ganar-ganar para las dos partes. claro. Y digo, y seguramente de todos modos, quiero pensar que hubo algunos que no te quisieron ayudar. No, no, no. Sí, estás en lo correcto. Hay algunos que Sí, estaban reticentes con el mismo tema de, sí, no, hay que mandarlo, hay que sí. mandarlo, hay que mandarlo, hay que mandarlo. Pero con los que sí te ayudaron, finalmente, pues lograste avanzar rápidamente. Oye, y dime una cosa, en ese inter, para que te ayudaran, ¿les tenías que decir cuál era el valor agregado de trabajar contigo o simplemente como de ser humano a ser humano, oye, ayúdame porque voy a mandar el correo y no va a pasar nada? Yo les decía en ese momento únicamente lo del correo y no va a pasar nada. Ok, Normalmente el tema de trabajar juntos y el valor agregado lo platicaba con la persona de compras ok, porque me gustaba enfocarme a esos dolores. ok, Y esos dolores tenían que estar bien planteados. Ahora, también es verdad que en un momento sí desarrollé dolores para cada quien. sí. Entonces, a los gerentes, cuando no me querían dar el teléfono el contacto de una persona de compras, pues también trataba yo de apelar a algún tipo de dolor para que fuera más sencillo. Ok, ok, muy bien. Sí, me acuerdo mucho de lo de los dolores. Bueno, número uno, pues quiero subrayar como herramienta el pedir ayuda, ¿verdad? Como que tenemos pensado que la primera persona con la que estamos hablando ya es nuestro prospecto o ya es nuestro tomador de decisión. Y lo que tú estás diciendo y me lo llevo y me gusta mucho es, oye, muchas veces puede ser solamente un primer contacto. El otro día también me habló una persona y me dijo que quería información y nadie le quería dar información. Y le hice una sola preguntita y le dije, oye, ¿y tú ya habías oído hablar de nosotros o es la primera vez? Y haz de cuenta que se descoció con eso. Me dijo, no, Beto, yo ya había oído hablar con ustedes y lo único que pido es que me ayuden y nadie me ayuda y yo lo único que quiero es esto. Y fíjate, aquí el que estaba vendiendo era yo. Y, y normalmente muchos vendedores como yo, eh, no queremos darle la información a ese primer filtro porque decimos, eh, la información se va a perder. Pero entonces tú puedes regresar con tu prospecto, con la persona con la que estás hablando y le puedes pedir ayuda de regreso. Oye, a ver, sí yo te ayudo con lo que tú me estás diciendo. Nada más dime una cosa, si te doy lo que te estoy diciendo, tú me podrías dar el nombre o me podrías poner en contacto con esta persona. Y bueno, finalmente lo que sucedió fue que me puso en contacto con el director de la empresa y luego además estuvo el director comercial y luego estuvo el director general, etcétera. Entonces, creo que número uno, pues pensar que no es como que le tienes que aventar tu comercial de 30 segundos ya a la persona que te tomó la llamada o a la primera persona que es la que estás viendo. Me gusta mucho eso. Decir, primero pide ayuda que te pongan con la persona correcta y luego ya después, ahora sí, le aviento los dolores a la persona indicada. Y bueno, y me gusta, creo que también quiero llamar la atención que lo hiciste de una manera, como decimos, desactivando la bomba o de una manera proactiva o antes de que pase cualquier cosa, decir, oye, voy a mandar la información y no va a pasar nada.
o sea, lo hiciste rápido y directo, que además tú eres rápido y directo en tu forma personal de ser, yo creo que por eso también te ayudó. Pues Entonces, sí, 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 pues definitivamente, Beto, creo que eso sí, o sea, es un hecho, ¿no? Yo siempre fui quizás un poco directo y rápido en la manera en la que me gustaba hacer las cosas porque entendía que de esa manera iba a ser, pues, ahorrarnos tiempo en todas las partes. claro, Ahora, también definitivamente entendí cómo serlo para que no sonara de una manera en donde yo no estaba interesado en la otra persona y que realmente fuera algo que nos iba a ayudar a los dos. ok, Y así fue como entendí yo en los compradores, o bueno, en los niveles que no se dedican a compras, sino el gerente, por ejemplo, que quizás no tenga nada que ver con el área de compras, él está muy enfocado en su restaurante. Empecé a identificar estos dolores, ¿no? ok, Y hace poco, digo, pensándolo ahora, la razón por la cual lo hacía, pues me hace sentido ahora. Estuve analizando sobre por qué a los seres humanos en general el plantearnos metas basadas en las cosas que nos dan miedo hace que tengamos un poco más de actitud y ganas de querer hacer las cosas más que plantearnos todos los beneficios que vamos a obtener, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo me ponga a pensar en cómo me puede afectar el no hacer algo a pensar en si lo hago, qué puedo obtener. ok, Y esto es un poco lo que trataba de hacer yo con los gerentes y la manera en la que lo planteaba cuando llegaba yo a ofrecer algún producto, ok, ¿no? El tratar de ahorrarles a ellos todo este estrago de tener que estar constantemente peleándose con los proveedores porque no llegaban a tiempo o de tener que estar continuamente recibiendo llamadas de este proveedor que no lo soltaba a ellos porque quería venderle al grupo. ok, Y lo que tocaba con ellos era ese tema de, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que tú estés cómodo, que tú puedas enfocarte a tu trabajo, que tú puedas enfocarte a hacer lo que haces bien. Hazme, te voy a hacer la vida más fácil si tú me ayudas a mí contactando directamente a esa persona. ok, buenísimo. Pues me gusta mucho y quiero resaltar y quiero resaltar algo que acabas de decir, por si, para que no le tengan que dar para atrás y que quieran tomar nota. Este, o sea, lo de ponerte metas sobre temas que te dan miedo o sobre tu principal obstáculo o sobre lo, pues sí, sobre tu mayor temor, no sabía eso. Eso hace que tengas una mejor actitud y más ganas de hacer las cosas. Me encanta. Y supongo, Antonio, que mientras que lo vas haciendo y te enfrentas a tu principal obstáculo, a tus principales miedos, siento que te vas a ir sintiendo mejor, ¿no? Supongo. O sea, lo Sí, resuelves con un restaurante y me imagino que, así como a veces los vendedores se van para abajo cuando les dicen que no, supongo que te hace sentir muy bien cuando te funciona, ¿no? sí, esta es una metodología y viéndolo en mi industria, por ejemplo, algo que se me ocurre y Ujú. para todos aquellos que estamos en ventas, es pensar las cosas desde otra perspectiva. Normalmente, y yo lo pensaba mucho así, es pensar en si cierro algún trato con algún restaurante gigante, ¿qué va a pasar, no? Pues probablemente vayan a estar todos contentos, vayamos a vender X cantidad de producto y quizás nos vamos a ir a comer para festejar, ¿no? Y la otra perspectiva en la que estuve interesado y en la que he estado clavado los últimos días, es esta perspectiva de pensar en todo lo que va a salir mal si no se hace ese trato. Ujú. Entonces, enfocado hacia pensar, bueno, pues si realmente esto no se lleva a cabo, entonces, ¿qué puede pasar? Pues probablemente tengamos que enfocarnos muchísimo más en otros clientes, tengamos algunas malas rachas porque la situación no salió como esperábamos y pensar en todas esas cosas que nos dan miedo de que el tema no haya salido y de que no haya salido bien el trato
para que eso nos motive a alejarnos de las cosas que nos dan miedo en lugar de querer perseguir las cosas que nos dan placer. No Ok. sé si me doy a entender, Beto. Sí, 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 creo que, qué bueno que lo aclaraste. Eh, o sea, creo que está muy claro. Lo que hace es que cuando te concentras en esas cosas que dices tú que es lo malo que pudiera suceder, si las cosas no se dan, entonces es un llamado a la acción, como diría, o sea, te hace que tomes acciones que quizás típicamente no tomarías si estuvieras más en una zona de confort. Es la mejor manera de salir de la zona Sí, de confort. Exactamente eso, sí. buenísimo, buenísimo. No, pues me agrada mucho. Antonio, recuerdo que en aquellas épocas que tú no le llamas de crisis, aunque muchos de Mm. nosotros sí, y te felicito por eso, creo que es parte de la buena mentalidad que tienes para los negocios. Eh, yo me acuerdo que cada viernes llegaba así, a ver, es que tengo que cambiar la forma de cómo llegarle a la gente. Y ahora, les voy a decir esto, y ahora les voy a decir lo otro, y ahora les voy a decir aquello. Y aquí lo platicamos como que de una manera rápida de sí, que los dolores, pero vaya, lo que te quiero preguntar es que lo que recuerdo es que no fue un proceso de una semana ni de 2 semanas. No fue un proceso de un día, no fue un proceso de un momento de inspiración. Creo que a lo mejor fue un proceso de muchos momentos de inspiración y de poner en prueba y error. Y supongo que hubo un momento en que dijiste, vaya, ahora sí me estoy comunicando. ¿O fue algo paulatino? No sé si nos pudieras dar más detalles de eso en cuanto a los dolores. Mira, Beto, definitivamente cuando yo digo que no fue un momento de crisis, me refiero un poco más a que lo que me hizo avanzar o aquellas cosas que decidí cambiar fueron no basadas en crisis, sino basadas en querer mejorar procesos ya existentes. Ok, No fue un momento en donde yo toqué fondo para decidir y para darme cuenta que había que hacer cambios para poder, para que nosotros pudiéramos ser más eficientes. ok, Que creo que eso es algo que sí es una mentalidad que he tratado de desarrollar, ¿no? No esperarme a lo peor para tomar acción. ok. Y definitivamente creo que con la pandemia, pues nosotros también bajamos ventas, ¿no? Así como una gran mayoría de negocios, porque pues difícilmente los restaurantes iban a estar consumiendo la misma cantidad, estaban cerrados. Ujú. Y todo lo que había platicado al principio de esta conversación, Beto, era porque todo eso que me ayudó al principio a darme cuenta que había que identificar dolores y había que ser suficientemente sensatos como para poder estar cómodo con esa, de cierta manera, confrontación cuando la empecé a hacer de manera telefónica, fue mucho más sencillo hacerla. Y Ok, eso nos ahorraba muchísimo tiempo. Me acuerdo yo también perfectamente bien un día que fui a hablar por teléfono, o bueno, fuimos a tocar el timbre a unas oficinas de un restaurante porque nos dieron esa dirección y cuando toqué las oficinas del restaurante, me dijeron, no, aquí lo que hay que hacer, como siempre, es mandar un correo a tal lugar o dejar la lista de precios, ¿no? Hay esas dos opciones. Si entras, subes al piso 2, me entregas tu lista de precios y luego ya yo te marco si estoy interesado. Y en ese momento me acuerdo mucho de algo que me habías dicho tú, ¿no? Este tema de, oye, pues yo no soy esa persona típica que va a hacer lo típico y que te va a dejar esa lista de precios. Y en ese momento sí es algo que tuve que decirles yo explícitamente y con lo que tuve que mantenerme firme en mi decisión y decirles, ¿sabes qué? Yo no funciono así, entiendo perfectamente bien que ustedes sí, solo que me gustaría ser enfático en que no simplemente voy a dejarles una lista de precios, me gustaría platicar con alguien porque creo que nosotros somos y ofrecemos mucho más que una lista de precios. Y eso no se comunica en papel. Entonces, después de haber sido quizás obstinado de mi parte, terminaron diciéndome, está bien, pásale al piso 2 y me senté con la persona de compras. buenísimo.
Pues la verdad es que lo dijiste muy convincente, o sea, y ahorita te lo escucho pues sí, es muy convincente, este, y, y me gusta porque le quitas presión, le dices, oye, yo entiendo que así es tu proceso y si no me quieres recibir, digo, en otras palabras le estás diciendo, si al final del día no me quiero recibir, no me recibas, pero yo te puedo aportar más que un pedazo de papel. Digo, dicho de manera resumida, ¿te interesa saber qué es lo que puedo aportar? Y entonces, pues la gente va a decir, ah, caray, pues déjame ver qué tiene Antonio, porque eso que hiciste tú, pues no lo hace el vendedor tradicional. Yo creo que es la única vez que lo han escuchado, o muy pocas veces lo han escuchado, ¿verdad? Oye, Antonio, pues muchas gracias por compartirnos esto. Creo que ha sido muy enriquecedor. Eh, Te quisiera preguntar otra cosa. Recuerdo que también en tu industria, incluso antes de la pandemia, porque pues digo, nos conocimos incluso desde antes, hay un gran problema que es el tema de las muestras. O sea, en tu industria típicamente vas y hablas con un chef y te dice, déjame muestras y esperan que las muestras sean gratis. Casi, casi no tienen ni que preguntar si son gratis o no. Y yo recuerdo que pues tú también querías ser un proveedor diferente y dar esa imagen de ser diferente y muchas personas dicen, no, es que yo voy a decir que soy el mejor porque tenemos muchas oficinas y tenemos muchas sucursales y tenemos tecnología alemana. Y yo les digo, eso no transmite nada de valor porque el que sea alguien una tecnología local o tecnología alemana van a decir lo mismo. Lo que sí vale es cuando hay empresas o proveedores, como en este caso tu empresa, que hacen cosas diferentes. Y recuerdo que también fue un toparte con pared y una manera de madurar y de ir cambiando ese diálogo con tu prospecto para terminar diciéndole, no te voy a entregar muestras gratis. Si las quieres, me las pagas. Digo, ya sé que no les decías así como lo estoy diciendo yo ahorita, pero no sé si nos puedes platicar un poquito también de eso. Lo más importante creo que en mi caso fue cuestionar un poco el status quo. El hecho de que en una industria las cosas funcionen de cierta manera no quiere decir que así tengan que funcionar y definitivamente no quiere decir que así tengan que funcionar para siempre, ¿no? Ujú, Y una de las cosas que a nosotros nos hizo mucho ruido es, pues tú no vas a un supermercado, abres una bolsita de comida y le dices al de la caja, oye, déjame probar, déjame llevarme un poquito y aquí te lo dejo y ujú, si me gusta te lo compro mañana y si no, ujú, pues ahí te quedas. ujú, No veo por qué esa industria, o sea, no veo por qué las cosas se tienen que muestrear de manera gratis si hay una solución a la situación, ¿no? Y ujú, esa solución es simple, pagar por lo que quieres, no tienes que comprar 20, 25 kilos, pero ujú, puedes comprar menos y de cualquier forma lo puedes probar y puedes conocer la calidad del producto. ujú, Ahora, eso fue un reto para nosotros, definitivamente, porque nos dimos cuenta desde el principio que había muchos restaurantes que ya tenían este modus operandum. Y eso hacía que cuando nosotros llegáramos a ofrecer un producto, lo primero que salía en la cabeza de los chefs era muestra. Entonces, eso se presta también a que muchos restaurantes o chefs, cuando llega un productor o cuando llega algún distribuidor de alimentos, lo que quieran sean muestras. Y yo no, o sea, en realidad a mí no me consta para qué las usen. No sé si realmente siempre las usen para hacer pruebas del producto y comerlas entre los dueños del restaurante y los cocineros, o si a veces las utilizan para beneficio personal. Lo que sí sé es que el simple hecho de dar muestras no garantiza absolutamente nada en el avance de la transacción de un negocio. Y eso es realmente lo que me di cuenta, que había gente que realmente no tenía dolores, para ponerlo en la metodología, había gente que no tenía dolores, había gente que no tenía ningún tipo de necesidad,
había gente que no había visto ni siquiera el precio, ni siquiera había preguntado sobre la calidad, pero que de todas maneras quería pedir una muestra. Y Claro. este fue el mejor filtro, ¿no? Darme cuenta yo realmente de la gente que estaba pidiendo muestras, qué tipo de gente sí veía viable para poder muestrear en dado caso de que lo llegáramos a hacer, que era quizás el 1 o 2% de las ventas, ¿no? Sí. Porque una persona que realmente, después me di cuenta que una persona que realmente estaba interesada en la compra, no estaba pidiéndole muestras a los proveedores. Pues sí, no. Oye, dime una cosa, dices, el entregar muestras gratis no garantiza avanzar. Al contrario, creo que lo usaste hasta como un filtro y ese filtro creo que para todos los vendedores tenemos que tenerlo porque muchos de nosotros tenemos muchas cotizaciones abiertas con muy pocos cierres y de esta manera supongo que tienes menos cotizaciones abiertas, pero si ya estuvieron dispuestos a pagar por una muestra, pues ya te da a entender que realmente el día de mañana tienes más posibilidades de que te compren, porque ni aunque te compren las muestras quiere decir que ya te van a comprar. Sí. Pero dime una cosa, además de eso, ¿tendrá otro beneficio el negar las muestras? Es decir, ¿estarás dando otro tipo de imagen como proveedor o tu producto cuando dices, oye, yo mis muestras te la doy, pero te la vendo al precio de lista? Te traigo un kilo si quieres nada más, pero me lo pagas. Este, das otro tipo de imagen como proveedor. O sea, no nada más te serviría para filtrar, sino que también te serviría para que el prospecto capte de ti otro, que eres otro tipo de vendedor u otro tipo de empresa. Yo creo que como en cualquier industria, o sea, así como en la mía, como en cualquier otra, la respuesta es que sí, porque si tú estás dispuesto a darle la suficiente seriedad a lo que haces y a tu negocio, y ellos ven, o cualquier persona ve que estás dispuesto a defenderlo y justificar las razones por las cuales no vas a hacer algo, definitivamente transmites tácitamente esa confianza. Ok. Y máxime si están en crisis, ¿verdad? O sea, Sí, en plena claro. crisis y el proveedor no regala muestras. Ah, caray. Este, me acuerdo que tus diálogos eran algo así. Oye, mira, es que el valor agregado mío no es dar muestras. Más bien yo hago negocio con empresas que están desesperadas porque los proveedores dicen que les van a entregar en cierto tiempo y no les entregan o les van a entregar cierta calidad y la calidad después cambia. Esas son las razones por las que les hace hacer sentido conmigo, pero bueno, quizás no es tu caso. Y bueno, y ese tipo de diálogos que hacías en muchas ocasiones, no, no siempre, porque también hay que decirlo, o sea, tampoco usar un sistema de ventas como Sandler quiere decir que vas a ser infalible. Simplemente vas a ser más efectivo y más eficiente, pero infalible, pues no. Pero sí recuerdo que nos platicabas algunas historias de cómo funcionaba eso, ¿no? Me acuerdo perfectamente bien, de hecho, que uno de los grandes retos fue que el vendedor tradicional entendiera que las muestras no eran para estar regalando por todos lados, ¿no? Esta idea de que cómo vas a hacerle para vender sin muestras. ¿Cómo es posible que el productor vaya a decir, digo, el cliente vaya a decir, sí, órale, tráeme el producto, pero sin mostrármelo? Ujú. Y esto es un poco regresando a lo del status quo. Y ahora, ¿cómo convences a la gente y cómo empieza a ver la gente que realmente existe ese cambio y que sí se puede, demostrándolo con el ejemplo? Claro, Y eso claro es, y eso es lo que hacíamos, ¿no? que eso, sí. Y lo demuestras con el ejemplo como empresa y bueno, en tu caso también como líder de ventas, porque pues tú eras el director de la empresa y tú eres el primero en pararte y en hacer todo esto que después le pedías o le pides a tus vendedores que lo hagan, pues es algo que tú hiciste primero, ¿no? Oye, y por cierto, Antonio, ¿qué recomendación le tendrías así en pocas palabras a un vendedor? Que muchas veces los vendedores pues venden el producto de mayor valor agregado, pero ellos lo ven como que somos los más caros del mercado. O
o lo ven que hay muy poca gente que tiene dinero para comprar mi producto y como que tienen una mentalidad, digamos, de así, reactiva ante la situación y piensa que para el día de mañana poder vender, pues necesita que no haya crisis, necesita que el presidente de Estados Unidos ya no bloquee a las armadoras estadounidenses que operan en la ciudad o en el país más bien, y ese tipo de cosas. ¿Qué recomendaciones les das para que se enfoquen en algo que los pueda hacer que poco a poco vayan mejorando su desempeño? Hay una frase que me gusta mucho de Abraham Lincoln que dice que si tuviera 8 horas para cortar un árbol, se dedicaría 5 horas a afilar el hacha y 3 horas a cortar ese árbol. Fíjate. Y creo que ese mismo mensaje me gustaría transmitirle a tu audiencia, Beto, Ok. porque es muy importante que antes de cualquier cosa y de cualquier venta exista esa aclaración dentro de lo que vas a hacer y del por qué lo estás haciendo y definir precisamente cuál es la propuesta de Ujú. valor, con qué tipo de cosas estás dispuesto a ser flexible, con qué tipo de cosas no estás dispuesto a ser flexible. Y eso, ya que lo tienes bien definido, realmente entiendas el por qué, lo trabajes y después, solamente después, te vayas con la gente a ofrecer tu producto y tus servicios. Buenísimo, buenísimo. Que me gustó mucho la frase, no la conocía, ya la anoté para robársela también a Abraham Lincoln. Y fíjate que ahora que lo dices, y eso que ahorita, pues que acaban de pasar ahí algunas finales de deportes y están los deportes olímpicos y todo eso, muchas veces te das cuenta que para una hora de juego un deportista entrena 20, 30, 40 horas para una hora de juego. Y un vendedor más bien vende 50 horas y se entrena una y si acaso. Y yo creo que es un poco lo que hay que cambiar. Y yo creo que eso se da, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que eso se da porque la gente piensa que para vender lo único que se necesita es hablar español. Ah, tú sabes hablar, sabes escribir correos, puedes vender. Y ahora te das cuenta, ahora que hablo contigo de la estrategia y el intento y cámbialo y dile y o sea, es mucho más que simplemente hablar español, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa frase y de Abraham Lincoln y me la voy a llevar también. Muchas gracias. Oye, Antonio, pues, ¿qué te parece si tratamos de hacer un resumen de las cosas que se podrían llevar nuestra audiencia para que le metan a su, una variante a su fórmula del éxito, ¿no? Eh, yo a mí Sí. te voy a decir lo que para mí es importante y si quieres agregar algo más, obviamente, puedes continuar. Creo que lo de las metas que dijiste, o sea, que tus metas vayan dirigidas a afrontar tu principal obstáculo y si ese obstáculo es algo que te da miedo, mejor. Eso te va a hacer que tengas una mejor actitud y tener más ganas de hacer las cosas. Y yo siento que conforme vayas avanzando y las vayas haciendo, te vas a ir sintiendo mejor. Creo que lo primero que dijiste me llamó mucho la atención y le llamé en ese entonces, al principio, pedir ayuda. Oye, mándame tu información, mándame tu cotización, tráeme tu lista de precios. Oye, lo voy a hacer y no va a funcionar. Y además, te voy a hacer perder tiempo y le voy a hacer perder tiempo al de compras porque todos los vendedores hacen lo mismo. ¿Cuántos correos ha de haber recibido? Si me puedes ayudar mucho, te lo voy a agradecer. Y, y eso, y eso te hizo empezar el proceso ahora sí con el verdadero tomador de decisión. Creo que a veces queremos empezar el proceso con alguien que ni siquiera es el tomador de decisión y nosotros ahí mismo pudiera ser que lo cortemos o pudiera ser que hagamos algo que no tenga ningún, ningún sentido. Por otro lado, también me llevo de tu participación lo de cuestionar el status quo, ¿ok? Y la verdad es que
yo me siento muy orgulloso de ti, de cómo lo hiciste, porque pues yo fui testigo de los ejemplos que nos traía semana tras semana y el no dar muestras, no nada más te evitas empezar procesos que no te garantizan nada, sino que das una mejor imagen como proveedor. Y bueno, y tu última recomendación creo que es muy valiosa también, la de la frase de Abraham Lincoln, que hay que dedicarle más a afilar el hacha que a cortar el árbol. Eso es lo que yo me llevo. No sé si tú tengas algo adicional o quisieras agregar algo extra. Me gustaría complementar la primera parte porque creo que es bien importante en pensar en cómo poner las cosas en ambas partes, en donde suene para siempre y que sea la intención real, ¿no? O sea, si suena falso, que no lo sea, sino que sea la intención real, cómo pueden beneficiarse las dos partes, ¿no? Ese tema de el gerente que realmente se va a quitar peso de encima con proveedores que están llamándole todo el día y que él o ella realmente sienta que ese beneficio va a llegar. Buenísimo. Creo que es muy bueno tu comentario porque, y me ha pasado que en ocasiones la gente cree, voy a ir a un entrenamiento en ventas, aquí me van a hacer, me van a decir cómo vender espejitos y la verdad es que no se venden espejitos, o sea, lo que se vende o lo que te tienes que entrenar es cómo hablar de tal manera que número uno sientas que es natural para ti decir esas palabras, pero número dos, que tengas una verdadera intención de hacer de crear una oportunidad, ganar, ganar. Y si en ese momento no es para ti, te vas a sentir igual de bien si te dicen que no a que si te dicen que sí, porque pues tú lo que quieres es que ambas partes ganen. Y si de lo que encuentras te das cuenta que nada más él puede ganar o nada más tú puedes ganar, pues no pasa nada, hay más prospectos que tiempo allá afuera. Entonces, a la oportunidad que sigue y mantener el buen ánimo, ¿no? Me Sí, gustó mucho tu comentario final. sí, sí. Pues muy bien, pues muchas gracias Antonio por tu participación, creo que fue muy valiosa. Eres un empresario, emprendedor, joven, echado para adelante, con un liderazgo de hacer y de demostrar y de trabajar en el campo de batalla, y eso es inspirador para quienes nos escuchan, es inspirador para tu gente, para tus socios seguramente, para mí como tu instructor fue bastante inspirador también, te felicito por eso. Y bueno amigos, pues que nos escuchan, aquí tienen ya algunas variables que pueden incluir en su fórmula del éxito. Esperemos que le hayan sacado provecho y esperemos que nos oigan en el siguiente episodio. Hasta luego.